Entonces, estamos agradecidos, Señor, de la oportunidad que nos concede de venir aquí con el propósito fundamental, Señor, de rendirte culto. Tú eres nuestro Dios, tú eres, Señor, quien ha sacudido a nuestro encuentro para salvarnos, Señor, en la persona de tu Hijo Jesús. Y tú, Señor, eres la razón de ser de nuestra existencia. Nos creaste, nos redimiste, Señor, y para ti vivimos, Señor. En consecuencia, Padre bendito, tú eres el único digno de recibir toda gloria, toda honra, Señor, toda alabanza. Y eso hacemos esta mañana, Señor. Lo pretendemos hacer cuando elevamos nuestras peticiones y nuestras oraciones a ti, Señor. Lo pretendemos hacer, Señor, también cuando cantamos alabanzas. Y lo pretendemos hacer cuando ofrendamos, Señor, y lo pretendemos hacer cuando estudiamos, proclamamos tu palabra. En fin, Padre, en cada parte de nuestro culto te lo dedicamos a ti, Señor. Ahora, Padre, queremos rogarte que nos bendigas con la exposición de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu también en este propósito pues nos guíe y que tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. El texto que tenemos esta mañana es Lucas capítulo 2, ya al final del capítulo 2 de Lucas. Este es el cuarto mensaje que tenemos sobre el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 2. Voy a esperar, les voy a dar tiempo para que busquen el texto y entonces lo voy a leer. Y luego entonces vamos a ver que se trata de una respuesta clasificada que tenemos para descifrar en esta mañana. Una respuesta clasificada. Lucas capítulo 2, versículo 41. ¿Ya lo tienen? Lucas 2, 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando yo leo este pasaje, mi primera reacción es decir: caramba, qué respuesta tan malcriada le dio el Señor Jesucristo a su madre y a su padre. Parecería como si hubiese alguna falta y pudiese señalársele a él falta de sensibilidad para con sus padres. Y lo que pasa es que la respuesta realmente tiene mucho mayor, por así decirlo, significado de lo que aparenta ser, leyéndolo ligeramente por afuera. Vamos a tratar de descifrar esta respuesta que el Señor le está dando a ellos. Pero veamos antes el contexto. Ustedes recuerdan que habían 3 fiestas fundamentales que los judíos debían celebrar. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la otra fiesta que ellos debían celebrar siempre era la fiesta de Pentecostés. En este caso estamos hablando de la fiesta de la Pascua. Ustedes recordarán que la fiesta de Pentecostés fue precisamente aquella en la cual vino el Espíritu Santo mientras se celebraba esa fiesta y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y ahí Pedro pues predicó un mensaje en el cual se convirtieron 3,000 personas y estas 3,000 personas constituyeron el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén. Ahora vemos nosotros que ellos están celebrando algo que
Dios les había dicho a ellos que debían celebrar como un estatuto permanente o perpetuo. Era la celebración de la redención que había sido adquirida a través de la muerte de los primogénitos, del derramamiento de sangre en Egipto. La fiesta de la Pascua celebraba la liberación, la gran liberación que Dios le había dado a ellos. El Señor les dijo a ellos, luego que los primogénitos murieron en Egipto y luego que el faraón no le quedó otro remedio que dejar ir al pueblo de Dios y liberarlo luego de 430 años de esclavitud, el Señor le dijo, ustedes deben celebrar este rito, el rito de la Pascua, y le explicó cómo. Debían tomar un cordero. Ese cordero debía ser sacrificado, se hacía cuenta sobre el cordero, a fin de que no sobrara ni un pedacito de ese cordero. La sangre del cordero tenía un sentido simbólico de expiación, el derramamiento de esa sangre. Y todo esto no fue nada más que algo que ellos debían celebrar de una manera continua, recordando precisamente que a través del derramamiento de sangre fue la redención de ellos. Ustedes saben que Cristo vendría a ser el cordero dado por Dios al mundo para que mediante el derramamiento de su sangre, la sangre de Cristo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues toda la humanidad pudiese ser redimida también de su pecado. Ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Porque la Biblia enseña de una manera muy clara que todos y cada uno de nosotros somos esclavos del pecado por cuanto hacemos pecado. O sea, por cuanto somos pecadores. Y el hecho de ser pecadores y cometer pecado nos hace prácticamente incapaces, completamente nos inhabilita para que nosotros podamos algún día estar en la presencia de Dios en el cielo, sino que todo lo contrario, nos lleva a la condenación, nos marca, ¿verdad?, con un destino específico, el lago de fuego que arde con azufre y que es la muerte segunda. De ahí tenemos que ser redimidos, rescatados. Esta fiesta de la Pascua celebraba el rescate, la redención, la liberación del pueblo de Israel, antes de que fuese pueblo, por así decirlo, antes de que fuese nación, porque ya era un pueblo, de la esclavitud que había tenido en Egipto. Y cuando viene a morir Cristo, pues recuérdense que precisamente celebrando la Pascua, Él toma el pan, toma la copa y dice, cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua antes que padezca. Le dice a sus discípulos y dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es ofrecido. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es mi sangre, que por vosotros es derramada para la redención del pecado. Dice, o sea, todas estas cosas, dice el Señor, era una renovación, por así decirlo, renovación de la tradición de la celebración pascual, de la celebración tradicional de la Pascua. Ahora ya sería la Pascua en Cristo, por así decirlo. O sea, Cristo es quien habría de ofrecerse como Cordero de Dios, derramando su sangre, y el Señor dice, no, ustedes deben celebrar, ya no con panes sin levadura, ya no a través de un cordero físico, ustedes deben celebrar como el pueblo de Israel lo hacía la Pascua, sino que ahora la Pascua que ustedes van a celebrar es en mí. Y consecuentemente la cena del Señor es una celebración, en cierta forma, del sacrificio pascual, o sea, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero el hecho es que ellos iban en estas 3 ocasiones, los judíos, hasta Jerusalén a celebrar esta fiesta. Estoy diciendo que la fiesta de la Pascua es el motivo que hace que desde Nazaret, estamos hablando de Galilea, o sea, muy al norte, viniera toda una excursión de familias de este poblado que se llamaba Nazaret hasta Jerusalén, por lo menos una vez al año, a celebrar la fiesta de la Pascua. Evidentemente, había muchas ventajas en que lo hicieran en conjunto. En primer lugar, se protegían unos a otros contra delincuentes, contra ladrones, contra asaltantes, etc. ¿Verdad? Pero en segundo lugar, o sea, era toda una excursión que hacía mucho más ligera en grupo y entre familias, ¿verdad?, entre conocidos y amigos, el recorrido, que era bastante largo y tedioso. Eran de días caminando para llegar desde Nazaret hasta Jerusalén y coincidir ahí con los otros que iban a celebrar la Pascua. La celebración de la Pascua, entonces, se sucedía, y luego vemos aquí a María y José que van junto con todo el grupo que vinieron, montados en el mismo autobús, ¿verdad?, de regreso hacia Nazaret. Pero ¿qué resulta? Que cuando se encuentran
que de un momento a otro dicen, ¿y dónde está Jesús? Jesús no estaba en medio de ellos. Ellos esperaban que estuviese con el grupo de sus vecinos, de los que eran de su misma edad tal vez. Esperaban, como dice el texto, que estuviese en medio de toda la compañía. Pero de un momento a otro ellos habían perdido al Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan lo que significaba eso? Buscarlo por donde quiera, ya tenían por lo menos un día de camino, y de un momento a otro resulta que no aparece, tienen que devolverse, llegan donde el Señor Jesucristo. Ustedes se pueden imaginar por un momento la ansiedad, la angustia tan grande que ellos tenían, y cuando finalmente lo encuentran y lo encuentran en el templo, le dicen, ¿por qué no has hecho esto? Y el Señor le responde, ¿por qué me buscabais? Wow. A mí me chocó tremendamente la respuesta del Señor Jesucristo. Y si no fuera porque es de Él, yo sé que algún motivo tenía que tener para responder así. Entonces, precisamente me he puesto a reflexionar sobre esta respuesta del Señor Jesucristo. Y digo yo, bueno, esta respuesta es como ese tipo de documento que muchas veces nosotros vemos que le ponen clasificada. Y cuando una cosa es clasificada, lo que se le está diciendo es que tiene una cantidad de información secreta o reservada que no se puede ver por todo el mundo y que hay que escudriñarla. Dice el texto aquí en el versículo 50 que ellos no entendieron las palabras que les habló. El Señor le responde y le dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ellos no entendieron, ¿verdad? Y es raro que no pudieran entender, porque si alguien podía entenderlo era precisamente José y María. Imagínense si no nosotros. Pero de alguna manera esta respuesta tenía que estar justificada porque era una respuesta dada ni más ni menos por Dios hecho hombre, por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces así son las cosas del Señor. Muchas veces nosotros en una primera instancia no la comprendemos. ¿Qué tenemos que hacer cuando no entendemos algo? Pues sencillamente profundizar en lo que el mismo Señor enseña en cuanto a esa aseveración que está dando en un momento dado. Bien, estamos hablando de una respuesta que se contesta o que se contesta así con un par de preguntas. Y esa es otra cosa que la hace sumamente curiosa. Ellos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo y el Señor le responde con dos preguntas más. ¿Por qué me habéis hecho esto? Dice, ¿por qué me buscabais? Es una pregunta como respuesta. Y la segunda es, ¿no sabíais que en la casa que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, que lo que estamos viendo es una respuesta que se constituye en dos preguntas. Realmente es algo que debemos analizarlo necesariamente. Yo no sé si a usted le resulta interesante, pero a mí me resultaba interesante, curioso y, por así decirlo, retador el ver qué era lo que estaba pasando realmente o qué era lo que estaba detrás de esa respuesta del Señor Jesucristo. La primera cosa que yo veo aquí de una manera evidente es que la respuesta se constituye en una pregunta que demuestra falta de comprensión o incomprensión completamente. Porque cuando el Señor le dice, ¿por qué me buscabais? Era porque Él no estaba entendiendo por qué tanto aspaviento, o sea, por qué tanto... si le dice, hey, ¿por qué me buscan? O sea, ¿a quién se busca? Se busca el que está perdido. Y el Señor Jesucristo no estaba perdido. Ellos estaban sorprendidos, pero el Señor le dice, ¿por qué ustedes se sorprenden? Dice el texto aquí en el versículo 48 que cuando le vieron se sorprendieron. Y es cuando su madre le dijo, ¿por qué no has hecho así? Y el Señor se sorprende de que ellos se sorprendan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente Él estaba donde debía estar. O sea, Él estaba en el lugar hacia donde habían ellos acudido desde Nazaret. Está bien que se sorprendieran si lo hubieran encontrado en otro sitio. Pero los había encontrado exactamente en el sitio donde lo habían dejado, en el templo. Allá era donde habían ido precisamente. Hay personas que si se aparecen aquí en el templo le dan un espanto a cualquiera, ¿verdad? Pero el hecho de que un hermano venga a la casa del Señor es algo que es natural. O sea, no debe sorprenderme que cualquiera de ustedes esté aquí. ¿Por qué? Porque es el lugar natural donde están los creyentes. Cuando el Señor Jesucristo ve que ellos se sorprenden, le dice, ¿por qué me buscabais? En otras palabras, yo no estoy perdido, yo estoy aquí. Y no solamente eso, sino que evidentemente ellos se sintieron agraviados por parte del Señor Jesucristo, porque es un reclamo lo que le están diciendo, es un reclamo. Ellos estaban preocupados
¿verdad? Porque no hallaban al Señor Jesucristo. Pero, ¿quién perdió a quién? O sea, realmente fueron José y María los que se descuidaron y los que debieron estar pendientes de si su hijo andaba con ellos y no lo estaban. Sin embargo, nosotros vemos aquí que ellos se sintieron como agraviados de parte del Señor. Y es algo que también sucede. Hay muchas personas que pierden al Señor Jesucristo, o por decirlo mejor, no hallan jamás al Salvador, al Señor. Se les pierde de vista y pasan su vida entera sin encontrarse con el Señor. Pero precisamente si hay un tipo de personas que tienen una tendencia normal a reclamarle a Dios, son aquellas personas que no encuentran al Señor. No encuentran al Señor porque están ocupados en sus propios asuntos, porque tienen su atención en otra cosa y entonces luego le reclaman a Dios. Y es el caso de José y María. O sea, que nosotros estamos viendo que esta respuesta es una pregunta que realmente lo que demuestra es incomprensión. O sea, ellos no tenían por qué angustiarse porque el Señor Jesucristo estaba donde debía estar. Y si algo podía a ellos angustiarle era consecuencia de su propio descuido. Era consecuencia del propio descuido. Entonces, ¿por qué reclamo? O sea, ¿quiso el Señor angustiarles? ¿Es culpa del Señor que ellos estuvieran angustiados? ¿O culpa del descuido que ellos tuvieron? ¿Por qué se fueron de Jerusalén sin que Jesús fuera con ellos? Bueno, una de dos. O tenía razón el Señor Jesucristo o tenía razón ellos. Pero realmente es necesario desclasificar la pregunta. Y más que la pregunta, la respuesta. Porque aquí la respuesta se confunde con la pregunta y la pregunta se confunde con la respuesta. Y lo que vemos nosotros es una pregunta que deriva en dos preguntas más. Y entonces eso concluye con una respuesta. ¿Saben algo? Son las primeras palabras registradas del Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. No decimos que son las primeras palabras que Jesucristo haya hablado. Pero las primeras palabras que el Señor dice en la Biblia es: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Importantes palabras del Señor Jesucristo. Ellos estaban angustiados, pero el Señor no estaba perdido. Perdidos están los que no tienen a Cristo. Perdidos están los que no hallan al Señor Jesucristo. Perdidos están aquellos que viven en sus delitos, en sus pecados. Aquellos que están en el mundo y que no tienen a Cristo consigo. Esos son los que están perdidos. Y es responsabilidad de cada quien. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el acercarnos a Él. El estar con Él. El tenerle a Él. Es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. La verdadera angustia es la que causa el pensar en aquellos que mueren sin nuestro Señor Jesucristo. Cada minuto se pierden almas, miles, millones de almas, cada día sin nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no estaba perdido. Jesús no estaba donde no debía estar. Realmente María y José fueron los que no le hallaron, los que le dejaron y los que no le buscaron donde él debía estar. Eso da otra perspectiva completamente diferente a la respuesta del Señor Jesucristo. Ya no luciría como una mala crianza, ¿verdad? Como una respuesta despectiva hacia su padre o desconsiderada. Como María dice: ¿por qué nos has hecho esto? El Señor ni siquiera intenta justificarse ni darle ninguna explicación fuera de plantearle un par de interrogantes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora, esta respuesta también denota sorpresa. Sin lugar a duda que denota sorpresa. Parecería que el que se sorprende es el Señor Jesucristo. Y yo también entiendo eso. José y María no sabían quién era el Señor Jesucristo.
Ellos no sabían que no era un niño común y corriente. ¿No se lo había anunciado el ángel antes de que concibiese? Y les había dicho que era concebido por el Espíritu Santo. Y les había dicho, como bien sabían ellos, que su nombre se correspondía con la naturaleza del propio Señor. Cuando le dijo, llamarás tu nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué pasó? Pero no solamente eso. O sea, ellos no recuerdan cuando Elizabeth, en su cántico, alabó a Dios por la misericordia que había tenido hacia María. Ellos no recordarán tal vez el momento en que los pastores vinieron, porque se les anunció que en la ciudad de David, en Belén, habría nacido un Salvador, Cristo Jesús. Ellos no se recordaban en absoluto de los sabios que vinieron de lejos a adorarle, a ofrecerle mirra, incienso y oro. O es que no se recordaban en absoluto tampoco de lo que Simeón mismo le había dicho. La semana pasada estuvimos viendo esto. En otras palabras, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cómo podían ellos ignorar lo que estaba tan claramente anunciado en la palabra del Señor? ¿Y saben algo? Es algo que también sucede frecuentemente. Muchas veces aducimos ignorancia cuando realmente no hay tal ignorancia. Lo que hay tal vez es poca memoria u olvido. Porque hay cosas que la palabra de Dios dice de una manera muy clara. Y a menos que tú subestimes o menosprecies lo que dice la palabra de Dios, tú no vas de ninguna manera a poder excusarte. Y a menos que tú subestimes o menosprecies lo que dice la palabra de Dios es completamente clara en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo, en cuanto al propósito de que el Señor Jesucristo viniese a este mundo. Es completamente clara, completamente clara. Fíjense que Jesús se sorprende de que ellos se sorprendan. Y ellos cuando le encuentran haciendo ¿qué cosa? En el templo, discutiendo o conversando, respondiendo y haciendo preguntas acerca de la ley de Dios. En otras palabras, con lo que debe ser el alimento natural, el manual de guía, el plano, mapa, GPS, aquello que Dios nos ha dado a nosotros para que día a día nosotros tengamos la luz necesaria para enderezar nuestros pasos en pos de Él. La Biblia, la ley de Dios, la palabra de Dios. Por eso, esta respuesta del Señor Jesucristo que se constituye en una pregunta está denotando también una sorpresa. Y la sorpresa es que no sabían ustedes. Es que ustedes no lo sabían. Es lo que le está diciendo el Señor. Ustedes no sabían quién soy yo. Ustedes no sabían para qué yo vine acá. Ustedes no sabían que yo debo ocuparme de cumplir con los propósitos que Dios ha establecido desde la eternidad en cuanto a mi persona. Ustedes no saben que yo vengo aquí como Salvador a salvar este mundo. María y José están equivocados. Están perdidos ustedes. Pero no me digan que se sorprenden. Se lo dijo el ángel. Se lo dijeron los pastores. Se lo cantaron los ángeles del cielo. Se lo certificaron los magos que vinieron a adorarle. Y aún Simeón hablaba de eso, de este niño que redimiría a Israel de sus pecados. A eso vino el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la sorpresa? Algunos de nosotros podrá cuando esté delante del Señor decirle: Señor, yo no entendí, yo no sabía. Yo no sabía que tenía que acudir a la palabra de Dios. Yo no sabía que lo que decía la Biblia era verdad. Es más, yo ni siquiera averigüé mucho sobre lo que decía la Biblia. ¿Habrá algún argumento que nos servirá a nosotros? ¿Podrá alguien decirle al Señor: yo no sabía? Porque estoy completamente seguro que la respuesta de Dios va a ser: ¿no sabíais? Como le dijo a José y a María. ¿No sabíais? Es una segunda interrogante
planteada como respuesta a la pregunta que José y María le estaban presentando al Señor Jesucristo. Por eso yo creo que realmente la respuesta del Señor Jesucristo es una respuesta, como le llamo yo, clasificada. O sea, una respuesta que hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que observarla, porque tiene muchísimas implicaciones, muchísimas implicaciones. La respuesta del Señor Jesucristo implica mucho más. Implica inclusive el compromiso en su ocupación. Fíjense que el Señor Jesucristo le dice aquí que Él estaba en los negocios. O sea, el Señor Jesucristo no estaba perdiendo el tiempo absolutamente. Él estaba ocupado. Lo que Él está diciendo, yo estoy ocupado. He estado ocupado. La Biblia es sumamente rígida en su sanción en contra de la pereza o la haraganería. Son muchos los textos que hablan sobre esto. Es solemne la condena de la palabra de Dios en cuanto a la haraganería. Proverbios capítulo 26 habla del perezoso. Y dice que el perezoso dice que el león está en el camino. ¿Para qué? Para quedarse tranquilito en su casa sin hacer nada. Y dice más que esto. El león está en la calle y como la puerta gira sobre sus quicios. Proverbios capítulo 26, versículos 13 en adelante. Dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Pero dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes es la que será prosperada. El Señor le está diciendo a ellos, estoy ocupado. O sea, yo no me quedé aquí paseando, ni me quedé aquí dando vueltas por la ciudad. Estoy en los negocios. Estoy ocupado, es lo que le está respondiendo. Estoy ocupado. No ha sido por diversión, ni por pereza, ni mucho menos. Tomás de Aquino calificó la pereza como uno de los 7 pecados capitales. Y los pecados capitales, según la doctrina católico-romana, son aquellos que promueven la comisión de otros pecados. Yo recuerdo en mi catecismo del Colegio de La Salle que me los enseñaron. Ira, gula, lujuria, envidia, soberbia, avaricia y pereza. El que tenga alguna de esas cosas termina en cosas peores necesariamente, según Tomás de Aquino. Y Cristo no fue perezoso, nunca lo fue. Él estuvo ocupado siempre en el taller de su padre. Y todo parece indicar, aunque la Biblia no lo dice, que cuando José muere, él se pone al frente del taller de carpintería de su padre. Él era conocido como el hijo del carpintero. Cristo trabajó en un trabajo digno, y ese es el mismo principio que la Biblia enseña a nosotros. Cuando en Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, inclusive para dar a otros que son más necesitados. Y Cristo tuvo un trabajo digno en su condición de hombre. Pero no solamente eso, que estuvo ocupado en un trabajo digno, sino que también fue un trabajo que asumió responsablemente. Y la Biblia nos exhorta a ser responsables en este sentido también. Pablo le dice a los tesalonicenses que se habían quedado esperando que el Señor viniera y no estaban haciendo nada, lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Andan desordenadamente, no trabajando. Cristo estaba trabajando y le dice a María y a José, yo estoy en los negocios. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy trabajando.
Y no solamente un trabajo digno y responsable, sino también un trabajo honrado. En Tesalonicenses también, el apóstol Pablo, por obra del Espíritu Santo, indica a esta iglesia que ellos debían procurar tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que él les había enseñado. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En otras palabras, hermanos de Tesalónica, fájense a trabajar. El que no se faja a trabajar no es digno de su comida. Deben dejar de andar desordenadamente porque el perezoso anda desordenadamente. Deben trabajar en paz, sosegadamente, produciendo para producir su propio pan y aún para compartir con otros. Y más que esto, deben ser diligentes y honrados en el trabajo que lleven a cabo. Cristo era una persona que no se fue como algunos blasfemos han tratado de insinuar, entre el periodo en que aparece aquí de los 12 años y cuando comienza su ministerio a los 30 años, que no se fue a andar por el mundo y a aprender de otras religiones y culturas, etcétera, etcétera, sino fue alguien que asumió el trabajo de la familia, el negocio de la familia, y lo vemos nosotros comenzando su ministerio y todavía era reconocido como el hijo de José el carpintero. Era familiar, no solamente su persona y la de sus hermanos en la carne, sino también en cuanto a su oficio. En otras palabras, estamos tratando de descifrar la respuesta del Señor Jesucristo, la cual hace a través de dos preguntas a aquellos que vienen cuestionándole a Él por el hecho de que Él se hubiese quedado en Jerusalén. Y descifrando esta respuesta, vemos que la respuesta en primer lugar implica incomprensión o demuestra incomprensión, que en segundo lugar denota sorpresa, en tercer lugar implica ocupación responsable, y en cuarto lugar, y quiero poner mucho énfasis aquí, expresa prioridad. ¿Están siguiendo lo que digo? La respuesta del Señor Jesucristo expresa prioridad. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre, no cualquier tipo de negocio, sino los negocios del Padre? ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez en los negocios de Dios? Yo diría que los negocios del Señor son corporativos, como aquellas grandes corporaciones que tienen diferentes rublos o renglones de producción. A veces multiplicidad de empresas, ¿verdad?, que se conjugan en una gran corporación. Y los negocios del Señor son así. Si ustedes recuerdan conmigo, vemos al Señor en el momento en el cual antes de la creación estaba con el Padre y con el Espíritu Santo ordenándolo todo. En el principio, cuando el Verbo era Dios y era con Dios. Luego le vemos nosotros en las Escrituras en el cielo reinando desde la eternidad, siendo adorado por sus ángeles, gobernando desde su trono. El cielo es parte, sin lugar a duda, de la empresa de Dios. Uno de los lugares muy particulares. Dice la Biblia que Él está ya preparando moradas. O sea, es toda una empresa constructora, por así decirlo, de moradas espirituales, moradas eternas. Pero hay muchas otras empresas del Señor. ¿Recuerdan la creación? Cuando el Señor, por el poder de su mando, de su palabra, dijo, sea hecho y fue hecho. ¿Recuerdan cuando comenzó a ordenarlo todo? A fin de que las aguas descendieran y se elevaran y saliera lo seco y apareciera la hierba y finalmente dijera, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La gran empresa de la creación. Hay otras empresas del Señor, hay otros negocios del Señor. ¿Ustedes recuerdan Israel? Cómo el Señor toma como un proyecto para cumplir de la descendencia de Abraham la promesa de traer el Mesías a la tierra,
a una nación y la hace nación, y de pueblo que no era pueblo lo hizo pueblo, y de nación que no era nación lo hizo nación, para traer a través de esa nación la revelación de su palabra y traer al Mesías, al Redentor del mundo, aquel que vendría a salvarte a ti y a mí de nuestro pecado y de la condenación eterna. Es un proyecto de Dios, es un negocio de Dios. La iglesia. Estamos hablando de la corporación de los negocios del Señor, del negocio del Padre. La iglesia, aquella que el propio Señor Jesucristo la encabeza como cabeza de su iglesia, en el cual todos los hijos de Dios, los que han recibido el perdón de sus pecados, que tienen la certeza de haber nacido de nuevo y haber recibido el Espíritu Santo en su corazón, aquellos que han sido perdonados, son parte de su cuerpo. Y este cuerpo, esta corporación que es la iglesia, tiene como cabeza al Señor Jesucristo. Este es un proyecto de Dios, es un plan de Dios, es un negocio de Dios. Da pena ver cómo tanta gente han hecho de las iglesias, entre comillas, negocios personales. Pero la iglesia es un negocio divino. Es una empresa divina. Como también el establecimiento de su reino a través de la predicación del Evangelio. Aquellos que nosotros estamos esperando. Y Él está preparándolo todo, trabajándolo en todo, para cuando venga a establecer su trono. Y hay otros proyectos del Señor, serían muchos los que tendría que mencionar, pero más que proyectos son, por así decirlo, empresas, cosas que el Señor ha emprendido, y en todas ellas necesariamente es exitoso. El Señor Jesucristo decía, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Esa es mi prioridad. Mi prioridad es esta. Ocupado, pero ocupado en lo que es prioritario. Ustedes no sabían que yo tenía que estar ocupándome en lo del Padre. ¿Y saben algo, hermanos? Jesús no estaba perdiendo el tiempo en Jerusalén. No estaba tampoco entreteniéndose, haciendo tratar de que cayesen en contradicciones los fariseos y los escribas y los doctores de la ley. No. Él estaba estableciendo doctrina. Esto era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo ahí. Él no estaba en conversaciones frívolas, ni cumpliendo con tradiciones o religiones. A eso no fue que Él fue allá. Él fue a adorar a Dios de todo corazón. Y Él estaba haciendo lo que verdaderamente era prioritario, atendiendo los negocios del Señor. Y lo estaba atendiendo en el lugar donde el Señor había mandado que se hiciera. Dándole importancia a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Consecuentemente, Él lo que está diciendo acá con esta respuesta es, estoy dándole prioridad a lo que tengo que darle prioridad. Las cosas de Dios. Entonces lo que vemos acá no solamente era que tenemos un Señor diligente, ocupado, trabajador, esforzado. Todo eso lo sabemos de más. Lo fue en la carne. Y cuánto más en el Espíritu. Es un enorme privilegio poder trabajar en los negocios del Padre Celestial. Y si el Señor estuvo ocupado en eso, nosotros tenemos la misma oportunidad de ocuparnos en eso también. Es un tremendo privilegio. ¿En cuál departamento tú trabajas? En la empresa del Señor que se llama la iglesia. ¿Cuál es tu departamento? Es un privilegio, es un verdadero privilegio, es una prioridad. Dios no quiere que seamos haraganes, perezosos. Quiere que seamos diligentes, esforzados. Pero si hay algo en lo que tenemos que hacerlo prioritariamente, es en los negocios del Padre. Sin lugar a duda. Y la respuesta del Señor Jesucristo es una pregunta que denota sin lugar a duda, que expresa sin lugar a duda prioridad. Él tenía su prioridad clara. Por eso tantas veces que trataron de ponerle tropiezo, el propio Pedro le dice que de ninguna manera te suceda eso a ti cuando él dijo que iba a ir a morir en la cruz. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eres tropiezo porque yo tengo que llegar a la cruz, porque yo vine a eso. Yo vine precisamente a cumplir con ese compromiso. Y es la última cosa
que yo quiero enfatizar aquí cuando desclasificamos esta respuesta del Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo es una pregunta que expresa claramente, demuestra claramente que Él estaba comprometido con el propósito para el cual había venido. Porque cuando dice el Señor Jesucristo, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él no estaba dándose otra alternativa. O sea, Él no estaba planteando como una opción que tenía. En el mundo empresarial son muchas las corporaciones que luego que mueren sus fundadores se destruyen. Porque los hijos que vienen atrás, los herederos, no son capaces de continuarla. Yo conozco muchos casos aún en nuestro propio país. Mientras estuvo el fundador, tal vez, pues todo caminaba muy bien. Pero cuando los hijos tuvieron que ocuparse, ahí vinieron los problemas. Porque es que lo normal es que le corresponda a los hijos y no a los extraños ocuparse de los negocios del Padre. Y el Señor está diciendo aquí, a mí me es necesario. Pero que yo no quiero eso. Bueno, tú podrás no quererlo, pero no te queda otro remedio que hacerlo, ¿verdad? En el caso del Señor Jesucristo, para Él era una prioridad. Precisamente a eso vino. Él estaba diligente, ocupado, con una tremenda paciencia, como dice el texto aquí, sujeto a sus padres terrenales hasta que llegase el momento en el cual Él fuese a la cruz para redimirte a ti y a mí. Pero Él iba para la cruz. Él tenía un compromiso. Y ni Satanás iba a poder impedirlo. No obstante, puso tanto tropiezo. Ni nadie habría de poder persuadirlo de que lo dejase. Y aún con el conocimiento de la copa que habría de beber y sudando gotas de sangre, Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Porque Él tenía un compromiso. El apóstol Pablo podía entenderlo eso perfectamente bien. El apóstol Pablo decía, si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, es algo que me es necesario. O sea, yo tengo esa necesidad, es una necesidad que Dios ha impuesto sobre mí. Dice, y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Así que si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Y si de mala, dice, de cualquier manera la comisión me ha sido dada. En otras palabras, tengo que hacerlo. Es necesario. Es necesario. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Alguien dijo alguna vez que si alguna persona podía hacer otra cosa que no fuera ser pastor, que no fuera pastor. Porque el que es pastor, el que se consagra al servicio del Señor, a cuidar del rebaño del Señor, tiene que ser una necesidad tal que sencillamente no pueda hacer otra cosa, no pueda evitarlo. Bueno, en este caso en particular, yo le extendería a toda la casa del Señor. ¿Sientes tú la imperiosa necesidad de estar ocupado en las cosas del Señor? Si no la sientes, no lo hagas. Pero si Dios te da conciencia a ti de la responsabilidad que tú tienes, asume tu compromiso. El Señor Jesucristo estaba comprometido con llegar a la cruz. Y Él decía, me es necesario estar ocupándome de aquello para lo que yo vine aquí, los negocios de mi Padre. Y la gran empresa del Señor en la persona del Mesías es ¿cuál? Salvar a los pecadores. Cristo no vino aquí a enseñarnos religión ni buenas maneras de conducirnos con nuestros vecinos o cómo hacer buenas obras. No vino tampoco a sanar a los enfermos, ni vino tampoco a resucitar a los muertos. Todo eso lo hizo, pero vino a rescatar al hombre perdido, muerto para siempre en sus delitos y pecados, sin ninguna posibilidad de por sí mismo redimir su alma. Él vino a salvarme a mí porque yo estaba perdido. Y vino a salvarte a ti también. Y el Señor estaba centrado en su compromiso.
Para Jesús no era algo opcional ni conveniente, era algo que le era necesario. Él asumió completamente el compromiso de llevar a cabo nuestra redención muriendo en la cruz del Calvario. A Él le fue necesario dar su vida por estar ocupado en los negocios del Padre. Y el negocio del Padre es salvar a los pecadores. Hermanos, voy a concluir ya. La respuesta del Señor Jesucristo tiene muchas implicaciones, y cada una de ellas deben de ser descifradas por cada uno de nosotros. Si tú eres una persona que no encuentras al Señor Jesucristo como María y José no lo encontraban en un momento dado, o lo has perdido de vista, ya sabes dónde buscarlo. Él está en su lugar. Él está donde está su palabra, donde está su ley. Él está donde está su casa, donde está su pueblo. Bienvenido seas, porque estás aquí hoy. En segundo lugar, si tú permaneces ignorando lo que la Biblia dice en cuanto al Señor Jesucristo y no le has reconocido como tu Salvador, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si el Señor Jesucristo importantizó su palabra cumpliendo la ley al detalle, aun cuando no estaba sujeto a la ley, siendo Él el dador de la ley, el que puso los mandamientos y Él se sujetó a ellos, ¿cuánto más tú y yo debemos prestar atención a su palabra? Porque su palabra nos indica claramente quién es Él y a qué vino Él y por qué murió Él y qué tienes tú y qué tengo que hacer yo en cuanto a lo que Él ya concluyó en el Calvario. Y no es otra cosa que arrepentirnos de nuestros pecados y clamar a Él por perdón y por misericordia, recibiéndole en nuestros corazones por medio de la fe. En tercer lugar, hermano, ¿tienes una vida productiva? ¿O pasan los días, los meses y los años? Y si miras hacia atrás ves solo el vacío. Dios no utiliza haraganes. Los perezosos seguirán dando vuelta en su lecho y seguirán mirando al león andando en las calles para no salir. Y serán como las puertas que en su bisagra van y vienen, pero no se mueven de lugar. Dios no va a hacer, porque no vemos ese principio, todo lo contrario a lo que vemos en la Biblia, de un haragán, un instrumento de Él. Todo lo contrario. Dios utiliza personas ocupadas y responsables. Ahora bien, entre todo lo que tú haces o no haces, ¿es tu prioridad lo de Dios? ¿Los negocios de tu Padre? Cuando llega el momento en el cual tenemos que ocuparnos en los negocios del Padre, ¿sacas su plato aparte? Frenas todo, se paraliza el mundo porque yo ahora tengo mi tiempo para mi devocional con el Señor, porque este es el tiempo en el cual yo tengo que predicarle a fulana o sutano la palabra de Dios, porque este es el tiempo que yo tengo que ir a la iglesia a adorar a Dios, porque este es el tiempo en el cual yo debo ir a orar, porque este es el tiempo en el cual yo tengo que... ¿Es prioritario para ti? Porque el Señor Jesucristo estaba muy claro en su prioridad. Muy claro en su prioridad. Y finalmente, hermano, es para ti una necesidad el servir a Jesucristo. El estar ocupado en la vida cristiana, en los negocios de su Padre, en la iglesia. Es algo que sencillamente tú no puedes dejar de hacerlo. Yo realmente no entiendo si esa no es tu situación. Aquí hay entre ustedes, muchos, y doy gracias al Señor por cada uno de ellos,
que si no pueden predicar, alaban, que si no pueden alabar, ofrendan, que si no pueden ofrendar, acompañan, que si no... Bueno, estuvimos hablando sobre los dones espirituales, ministrando todo el tiempo, buscando dónde pueden ser útiles, porque les es necesario estar en los negocios de su Padre. ¿Verdad que es una respuesta del Señor Jesucristo que teníamos que descifrarla un poquito, desclasificarla un poquito, analizarla un poquito? No era una respuesta altanera de un hijo que no le importaba la angustia por la que estaban pasando sus padres. Sí les importaba. Sí les importaba, claro que le importaba. Pero ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor les bendiga, hermanos. Hermano director, tú nos vas a despedir en oración.